Hola, buenas tardes. Me encuentro con un amigo de mi padre que ha accedido a realizar la entrevista. Buenas tardes, un gusto por su atención, porque esté aquí, por su tiempo. Buenas tardes, mi nombre es Félix y encantado de participar en esta entrevista. Nací el 19 de diciembre de 1963 en un barrio llamado San Pedro Mártir, Calvas, Loja, Ecuador. Mi familia es una familia humilde, con grandes principios, una familia numerosa, bien unida y trabajadora. Y Bueno, bueno, sí, muy bien. Ahora profundizaremos sobre eso. ¿Cómo era su vida en la escuela? Bueno, la vida en mi escuela, en mi niñez, era muy bonita, por una parte, porque me enseñaba a aprender y tener conocimientos de diferentes asignaturas y también a conocer ciertos valores que nos enseñaba nuestro profesor, y también eso lo transmitíamos a la familia. Esos valores y esos principios que aprendí en la escuela hasta hoy los mantengo, porque son cosas que se han quedado grabadas y las puedo practicar en cualquier parte del mundo que voy. Y agradezco a esa escuela y a ese profesor que tuve en aquel entonces, por el año de 1970 que inicié. Muy bien. ¿Todos los niños de su entorno tenían la posibilidad de ir al colegio o tenían que ayudar en su casa, con sus padres, en alguna labor o algo? Bien, yo recuerdo que habían ciertos niveles de familias, como decir una alta, media y baja, pero aunque las familias eran de bajos recursos económicos, yo recuerdo que todos los niños en ese barrio iban a la escuela. Y algunos sí parece que se desertaban, no iban, porque en aquel entonces la educación era un poco muy estricta, que al alumno un poco se le castigaba de una manera física. Entonces algunos niños como que cogían terror, miedo y no iban. Pero la mayor parte, un 97%, los niños iban a la escuela, aunque sus padres se sacrificaban mucho, trabajaban, pero los niños yo veía que no se quedaban en casa. Se desertaban, pero nadie no iba porque sus padres no les ayudaban. ¿Y usted ayudaba en las labores de la casa, con su madre o su padre o con los familiares? Sí, desde pequeño ayudaba en las labores de casa, porque mis padres han sido de una actividad agrícola y ganadera. Entonces ayudaba a mi padre en tanto faenas agrícolas y en las actividades ganaderas. Entonces nosotros tenemos que ayudar. Incluso en aquel entonces no había agua en las casas instaladas. Recuerdo que en nuestro pueblo había una bomba en la plaza. Entonces esa bomba íbamos y sacábamos agua, y nosotros teníamos que llevar agua en cubos a la casa para la alimentación, incluso para lavar la ropa o para ducharnos. Entonces nosotros tenemos que ayudar a llevar el agua a casa, incluso a llevar leña porque no había gas como ahora o electricidad, y también a ver en las actividades agrícolas, en el campo, a sembrar, a cuidar, a cosechar. Y en el tema del ganado, igual a ayudar a llevar el ganado, a traer, a ordeñar. Y esas eran mis actividades que ayudaba, yo recuerdo de niño. ¿Y usted compaginaba la escuela con ayudar a su padre? ¿Era porque usted quería o porque había un poco de obligación en ello, al ser muchos hermanos, o cómo se organizaba? Sí, me parece que era ya como, lo asumíamos como una obligación. Era después de las actividades de clase, de hacer deberes, lecciones, y luego
nos íbamos a colaborar, porque nuestros padres no nos hacían quedar en casa para que trabajemos, sino que era después de las clases. Después de las clases. Muy bien. ¿Y cómo era la relación con sus padres y el resto de familiares? Bueno, la relación con nuestros padres era una relación de respeto, o sea, de un poquito, no muy, como digo, amigable, porque ellos era el trabajo, el respeto y el estudio, o sea, yo, como digo, no se tenía, o sea, había un pequeño distanciamiento, o sea, sería porque ellos también tuvieron educación que sus padres a sí mismos no les inculcaron hacia nosotros, porque nuestros padres, yo recuerdo mi padre estudió en la escuela La Salle y mi madre en la escuela salesiana María Auxiliadora en Cariamanga, y tuvieron unos buenos profesores y unos buenos establecimientos para educarse, pero nosotros lamentablemente nos quedamos en el pueblo. Vale. Describa en aspectos generales a su familia, los componentes de su familia, más bien. Bueno, mis padres, pues, mi padre se llama Alberto Jumbo, que ya falleció, mi madre Rosa Elvira Cuenca, era mayor de edad, mi padre con 10 años, y procrearon 9 hermanos que estamos vivos todos, y gracias a Dios y al esfuerzo de ellos todos pasamos por la instrucción secundaria del bachillerato, algunos superamos otros estudios superiores, como tengo 2 hermanas que tienen másteres, y otros son profesores, y otros por motivo de la inmigración nos han venido acá, aunque hemos tenido una profesión, pero estamos aquí realizando otras actividades que no son las nuestras. Y referido a eso, explique un poco más de que no realiza su actividad que sería la suya, en plan estudios y demás. Claro, aquí pues uno viene con la expresión de trabajar, de conseguir dinero para subsistir. Entonces yo he aprendido aquí oficios como la albañilería, la pintura, la electricidad un poco, lo que es la fontanería, que no es mi actividad que estudié. Mis estudios son en agropecuaria y técnico, lo que es en actividades agrícolas, como tecnólogo agrícola. Y ahora estoy relacionado aquí con un huerto que es mi actividad que estudié y voy bien. Pero en las otras actividades que estoy trabajando no se relacionan con mis estudios. Bueno. En cuanto cuando usted era pequeño, ¿a qué pariente, a qué familiar usted admiraba más y por qué? ¿Qué tipo de relación hacía que usted le admirara tanto? Bien, el familiar y el pariente que más admiraba es mi tía Sor María Jumbo, hermana de mi padre, que es una religiosa. Recuerdo que ella cada Navidades en otras fechas iba, pero siempre iba lleno su maleta de caramelo, de juguetes, y nosotros era la alegría cuando ella llegaba, porque nos llegaba un juguete o unos caramelos o una ropa. Entonces pasa que eso era la alegría y todavía lo recuerdo y sigo manteniéndolo presente, esos recuerdos. Bueno. ¿Cómo era la economía en su hogar? Porque al ser una familia tan numerosa, ¿cómo distribuían para poder dar estudio, alimentación, subsistencia a todos los hermanos? Bien, bueno, con respecto a la economía, veía que mi familia no sufría mucho porque como tenía sus actividades agrícolas y ganaderas, entonces eso se vendía y con eso se podía ayudar para los estudios de todos nosotros, para la comida, para los transportes, para la ropa, útiles. Entonces yo veía que en ese aspecto no se sufría.
Aunque éramos 9 hermanos, todos ayudábamos y todos, como reitero, sacamos un bachillerato y otros estudios superiores. ¿Y de qué forma ayudaban a sus padres? ¿Qué tipo de trabajos desempeñaban para poder ayudar a su núcleo familiar? Bueno, actividades que digamos no eran muy de esfuerzo físico, como por ejemplo en el ganado, llevarle de un sector a otro, o dar de comer a las gallinas o a los conejos, son actividades pequeñas. Entonces, en ese aspecto, también cuando se cosechaba el café, ayudar a extender en la secadora el café, eso era un trabajo que no demandaba de mucho esfuerzo físico, que se lo podía hacer. Entonces, en ese aspecto se podía ayudar, que lo podíamos hacer, que no nos obligaba, sino que, digamos, lo asumíamos como parte de la familia para colaborar, para que nosotros tengamos así un recurso para ayudarnos. ¿Y a partir de qué edad más o menos empezó a ayudar a su familia? ¿Usted lo recuerda así aproximadamente? Bueno, yo recuerdo que desde los 10 años por arriba, yo ya sabía ordeñar vacas, sabía traer la leña, el agua, y ir a sembrar, pero son cosas que las podía hacer, de ese hacia arriba. Muy bien. ¿Alguna anécdota que recuerde de su vida cuando era pequeño, con sus familiares o sus amigos, o en la escuela? Bien, una anécdota que tuve en el pueblo fue en las fiestas del patrono de nuestro barrio, que se celebraba con volatería y todas estas cosas de lo que es la pólvora, ¿no? Entonces ahí recuerdo que el encargado de elevar los globos se le desvió al techo de mi casa y yo subí arriba a querer yo también ayudar para que se elevara, y entonces yo caminé corriendo por encima del tejado hasta que lo logré empujar a que se elevara arriba, pero cayó otra vez al suelo. Pero la anécdota fue que al otro día quedó destrozado el techo y mi padre no le pareció un poco agradable. Relacionado con eso, ¿qué tradiciones familiares o festividades culturales recuerda haber celebrado en su niñez? Bueno, como esta familia era muy grande, muy extensa, y vivía cerca, tanto la familia de mi padre como de mi madre, y un pueblo, se realizaban reuniones familiares, como por ejemplo en la Semana Santa. Había la tradición de reunirnos todos, tanto parientes de mi padre y de mi madre, y toda la familia en conjunto. Hacíamos lo que se llamaba la olla santa, que se cocinaba, todo llevaba un producto, y se hacía una comida bien grande y comíamos todos y nos reuníamos la familia. Esa una. Y otra, me recuerdo que con mi abuelo, padre de mi padre, nos reuníamos donde él, a ayudarle a hacer las actividades agrícolas que él tenía, sembraba mucho, y nos reuníamos los nietos, sobrinos, primos, como un número de unos 30 más o menos, y le ayudábamos a él a sus actividades para que él no tenga que hacer mucho trabajo. Entonces era otra clase de reunión que teníamos familiar. Muy bien. Ahora, en cuanto a la familia, ¿usted cómo recuerda que eran las familias de su época o la suya misma en comparación? ¿Cómo era generalmente? Bueno, en aquel entonces yo lo veía que las familias se respetaban mucho, que eran muy fieles, aunque había también ciertos percances con otras familias que se desorganizaban, pero en la mayor parte de las familias eran unidas, o sea, respetables y fieles. Había mucho respeto entre familias, pero yo lo veía un poco eso, que influía mucho la parte
religiosa, porque la gente era muy católica, muy conservadora, y siempre con esos principios parece que influía. Y también los ciertos valores de generaciones anteriores que les inculcaban al respeto y a la fidelidad entre los hogares. Hay así los valores más importantes de su familia que han perdurado y que usted a lo mejor también ha aplicado así generalmente. Bien, los valores que aprendí de mi familia son el respeto, la honradez, lo que es amor al trabajo, y también ser solidario con los demás, solidario. El espíritu ese ha sido, lo aprendió de mis padres, que ellos siempre ayudaban hacia otras personas, y también lo conservo. Me gusta cuando puedo ayudar. Eso, ya digo, la honradez también, que influye mucho, porque eso en cualquier parte del mundo la aplicamos y no tenemos problemas. Hasta hoy no tengo problemas en ese tema. Esos valores veo que nos han enseñado desde pequeños y los mantengo, y gracias a Dios y a nuestros padres los seguimos conservando. ¿Y su vida en la escuela, cómo se llevaba allí en Ecuador? ¿Cómo se vivía la educación y todo? Bueno, la educación, antiguamente habían como dos corrientes, la conservadora y la pública. O sea, había una educación que era regida por los padres, por los religiosos, y otra por la pública, que era del Estado. Entonces las familias, recuerdo que más acudían a la religiosa, que decían de los padres, porque ellos les enseñaban a rezar. Al entrar a la escuela rezábamos, y al salir también rezábamos, pero en las públicas no se hacía eso. Y había un mayor libertinaje, que no se practicaba esas oraciones, digamos. Entonces, lo que llamaban, había la educación laica y la educación conservadora, más o menos, que se puede decir. Porque habían dos corrientes, y así mismo habían como dos partidos en aquel entonces que se enfrentaban por eso. Pero más acudían en mi pueblo las familias donde los profesores eran, como se dice, particulares, conservadores de la iglesia. Y aunque habían escuelas públicas con 2 profesores o más, iban menos, un 10% menos. Entonces se unificaban las escuelas para evitar que se vayan los profesores de la escuela fiscal o pública, porque no se iban a otro sitio. Y se hacía una unificación. Entonces, si eran 3 profesores, se dividían 2 para cada grado. Y si eran uno solo en cada escuela, uno tenía que trabajar con todos los grados en una escuela y otro con todos los grados en otra escuela. En las escuelas religiosas que usted ha acudido, pues, ¿cómo viven la religión y cómo se enfoca la educación, todo eso? Claro, es que como venía de una corriente religiosa y católica, de educación, antiguamente incluso había una asignatura que se llamaba Historia Sagrada. O sea, les enseñaban había una asignatura ahí. Y además los padres, ya digo, los padres y nuestros abuelos, incluidos nuestra familia, venían de esa corriente conservadora y seguían esa línea. Y les costaba desprenderse de la otra, o sea, para ir a la otra pulga, que no costaba, porque acá en la religiosa había que pagar. La gente pagaba, aunque no tenía, se endeudaba y pagaba. Y aunque la pública, que era del Estado, no costaba nada, no, los enviaban, pues que era por un sistema, como se dice, de tradición, o ya casi como de cultura. O sea, como decir, lo religioso vale y lo público no vale. Lo religioso vale o lo del Estado no vale. O sea, eso. Y la gente estaba con esa mentalidad, y yo veo que hubo un error, porque los profesores de la pública eran profesores ya graduados, especializados para ser docentes. En cambio acá, pues, eran de acuerdo a su experiencia. Algunos terminaron la primaria y ya eran profesores, pero como sabían rezar,
acudían a ellos. Entonces eso influía a veces, muchas veces. Y era a veces error de nuestros padres, muchas veces, porque a lo mejor, yo digo, porque ignoraban, a lo mejor, un poco. Y antes usted ha recalcado lo del respeto. ¿Cómo se lleva el respeto en la escuela? Todo ese tipo de valores, ¿cómo se llevan a cabo en la escuela? Claro, el respeto depende del profesor, porque el profesor también nos inculcaba mucho el respeto, que incluso cuando salíamos de la escuela y encontrábamos a la persona adulta en la calle, teníamos que saludarle. Incluso si no le saludabas, el ciudadano lo denunciaba a la escuela o a tus padres de familia y te regañaban. Había que saludarle. Entonces esa clase de respeto se enseñaba. Y bueno, entre compañeros teníamos un respeto muy, muy importante, porque teníamos el profesor que era muy estricto, y entonces nosotros no podíamos ahí estar peleando o maltratándonos entre compañeros o lo que llaman ahora burlándonos o acosándonos del compañero. No, había un respeto entre compañeros y compañeras, y así mismo. Bueno, y así la última pregunta. ¿Qué eventos importantes de su comunidad, de su país o del mundo le ha tocado vivir en su niñez? Que usted recuerde, obviamente. Bueno, me tocó cuando era niño. En el año 1970 hubo un terremoto en nuestro lugar natal, y bueno, ya se dice cantón, es igual que aquí se dice ayuntamiento. Hubo un terremoto donde recuerdo en la niñez que todas las familias nos reuníamos en la plaza central del pueblo a dormir todas las noches y a rezar. Las personas adultas nos hacían rezar a todos, porque había un poco como de temor y seguían habiendo movimientos de tierra. Y eso me tocó vivir, y como era niño yo recuerdo que teníamos un poco de terror, susto, miedo. Pero bueno, lo superamos, y después de aquel entonces no se han vivido otras catástrofes como eso, porque hubo unos 3 muertos en la ciudad y no hubieron más. Sí hubieron derrumbamiento de casas, pero más accidentes no hubieron. Y eso lo recuerdo siempre y no me dio olvidar, porque lo viví, aunque en nuestra familia no pasó nada, ni en nuestro barrio. Porque ahí hubo unidad en el pueblo, todos nos concentrábamos, todas las noches ahí dormíamos en carpas. Pero bueno, fue también una experiencia que he pasado en la niñez. Además de ciertos valores de la escuela que quiero un poco recalcar, se vive un cierto valor cívico, o como se dice ahí, patriotismo, que incluso hay una asignatura que se llama Educación Social y Cívica, donde los símbolos patrios como la bandera, el escudo y el himno nacional son sagrados. El himno nacional, la bandera, la tenemos presente en todos los eventos políticos, sociales, culturales, etcétera, etcétera. Y la población de nuestro país, de nuestros pueblos, lo respetan mucho. Ahí se canta el himno nacional, se jura la bandera en 3 ocasiones, como en 6º grado de primaria, en 6º año de bachillerato, y los que pasamos la conscripción, al terminar el periodo del conscripto o de servicio militar, también se jura la bandera. Entonces esos 3 juramentos se los pasan. Y los que no se pasan el servicio militar son 2, el bachillerato y en la escuela, en la primaria. Esos valores se siguen manteniendo tanto allá
como aquí, sobre todo yo que estoy aquí ya muchos años, pero cuando voy a mi embajada o hay algún evento de aquí o cuando regreso a mi país, me ha tocado estar ahí presente y lo sigo respetando, lo canto y lo seguiré respetando porque son los símbolos que me enseñaron en la escuela a respetar y no a destruir ni a ponerme en contra de estos símbolos. Y además, pues, estoy aquí en este país, España, Madrid, por el lapso de más o menos unos 16 años, en la cual, pues, aquí he venido con el objetivo de trabajar y hacer un poco de recursos para ayudarme yo y a la familia, pero sucede que en la actividad que he estado aquí trabajando o en muchas, no han sido las actividades o los estudios que yo tuve en mi país. Entonces yo he venido aquí a aprender un oficio diferente para poder trabajar, en el cual no he podido integrarme en un trabajo relacionado a mi profesión, pero de todas maneras hemos tenido trabajo, hemos sabido salir adelante y hasta hoy no hemos tenido ningún problema, porque asimismo, digamos, no hemos tenido esa diferencia, digamos, o no, o somos, como digo, somos capaces tanto de allá como de aquí, como de otro país, todos somos capaces de poder salir adelante y de poder aprender oficios o cualquier aprendizaje, somos capaces. Así que animo a todos a seguir luchando y por el bienestar de nuestras familias y de nosotros. Bueno, con respecto a cómo se llevaba a cabo actividades que fundamenten este respeto a los símbolos, a la bandera, al himno, ¿cómo lo llevan a cabo en la escuela? ¿Cómo usted lo vivió? ¿Le gustaba o no? Compártanos su experiencia. Bien, desde que entré a primer grado de la escuela, los días lunes, todos los días lunes de la semana, a la primera hora, antes de entrar al aula, nuestro profesor nos formaba en hileras, por grados, y se cantaba el himno nacional de nuestro país, y en la cual el escolta de la escuela cogía la bandera con su respectiva cuerda que tiene ahí. Entonces, de acuerdo a la música, a las estrofas, él iba midiendo el tiempo y los que cantábamos también iban observando cómo se levantaba la bandera. Entonces, al terminar el himno nacional, la última estrofa, la bandera tenía que quedar ascendida arriba al asta de la bandera hasta el último escalón de arriba. Y eso lo aprendimos desde la escuela. Y eso era todas las semanas, todos los días del año, laborables, escolares, y luego en los establecimientos secundarios. Y no solo ahí, en eventos deportivos, en eventos culturales, en eventos sociales de toda índole, se canta el himno nacional y es un respeto que se tiene. Y porque nos lo inculcaron desde la niñez, desde la infancia. Y hasta hoy yo recuerdo todas las estrofas del himno nacional, puedo dibujar el escudo, la bandera y me sé los colores y todo. Y donde quiera que esté, lo seguiré practicando y respetando. Y esos valores me ayudan porque me ayudan a tener ese espíritu de patria para no olvidarme de mi tierra natal. Y la figura del profesor, ¿qué
representaba o qué papel tenía en su vida, tanto en la escuela como personalmente? ¿Qué significaba el profesor? Bueno, el profesor, para mi criterio, yo lo tomaba como una autoridad porque en aquel entonces el sistema de castigo era verbal y físico. El físico era el más duro porque, de acuerdo a los motivos, el profesor tenía ¿cómo se dice? Llamado vulgarmente allá látigo. Era ¿cómo se dice? Un instrumento de piel, como un lazo, como una cuerda de más o menos de 1 metro, y eso doblado. Y el que no llevaba lecciones o deberes o se portaba mal entre compañeros o no le obedecía, era castigado físicamente. Y de acuerdo al motivo, podía darte un latigazo, 2, 3, 4, 5. E incluso, yo escuchaba, pero no pasó por esa experiencia, que decían que un latigazo era equivalente a una libra de peso. Que decían que les daban media arroba de castigo, eran 12 latigazos. Si le daban una arroba de castigo, eran 25 latigazos. La arroba equivale más o menos, cuando en kilos serían unos 12 kilos más o menos, aquí los kilos que se ponen en el sistema internacional del CIG. Entonces, decían que a los alumnos grandes decían cargar a los pequeños y ahí les castigaban, pero eso era, yo escuché, pero dicen que era realidad. Entonces, esas cosas nosotros lo teníamos como miedo, lo teníamos como temor, y así algunos nos dedicábamos más al estudio, pero otros compañeros, aunque sus padres se sacrificaban para que ellos estudien, mejor ya no iban a clase, pero era por miedo, era por temor al castigo. Entonces esos alumnos se quedaron sin escuela, sin la instrucción primaria, porque ya no iban, se hicieron jóvenes y señoritas ya no fueron, pero fue una mínima cantidad. Entonces los niños estudiaban de una manera como obligatoria, como manera presionada, no sé, por el castigo que había. Y depende también del profesor, del carisma o del espíritu que tenía. Porque a lo mejor yo escuché que ellos fueron educados así mismo, aunque en escuelas de La Salle, Las Sallanas y otras, habían castigos similares. Entonces ellos como que heredaron de eso. Entonces esas experiencias fueron muy duras. Y con respecto a una cosa que me había olvidado de los compañeros de las escuelas, o sea, de la escuela donde estudié, había muchos niños y niñas que iban descalzos. Iban descalzos porque a veces era como costumbre, o porque no tenían el calzado. Iban descalzos, iban con la ropita, así se dice, remendada, con parches, pero ellos iban a clase. Y también había una costumbre que nos daban la comida en el establecimiento. Teníamos que llevar un madero de leña para que con eso cocinar la comida del mediodía. Y era como obligatorio. Y aparte de ello, practicaban ciertos juegos y deportes. Los juegos, aquí se dice la pionza, en otro país se llama el trompo. Aquí se dice las chapas, allá se llaman las tapillas de la Coca-Cola. Jugábamos con bolitas de cristal y también se jugaba con la pionza. Allá diferentes, eso los hombres. Las mujeres jugaban a las carreras, llamaban a las macatetas, llamaban el salto de la cuerda, y etcétera, etcétera. Pero esos juegos se hacían en la escuela. Y ciertas veces también lo hacían después saliendo de la escuela.
pero a veces se quedaban en el camino los niños porque no vivían en el mismo pueblo, caminaban, unos a media hora de camino, otros a 1 hora, otros a 2 horas de camino y llegaban a la escuela, pero a pesar de todo, a esa distancia, llegaban, porque yo recuerdo que he conversado últimamente con algunos padres de sus niños que vivían muy lejos, y yo les decía, ¿a qué horas se despiertan para venir a las 8 de la mañana? Decían que ellos se despertaban a las 4 de la mañana para desayunar. Luego tenían que prepararse y a caminar 1 y 2 horas para llegar a la escuela. Entonces esas experiencias de esos niños fueron en aquel entonces porque no había transporte, no había unas escuelas más cercanas, habían escuelas muy distantes, a 2, 3, 4 kilómetros, 5 kilómetros. Por eso viajaban de 1 a 2 horas de camino, esos niños. Pero muchas de las veces yo he visto el sacrificio de estos niños que estudiaron y terminaron el tronco primario, están ahora en buenos trabajos públicos y privados. Algunos son empresarios, algunos son buenos abogados, buenos profesores, ingenieros, militares y desempeñando grandes funciones, pero empezaron desde abajo porque el sacrificio les sirvió. Y pues bueno. En cuanto a las labores del hogar, como usted ya ha dicho anteriormente, ayudaba a su padre con las funciones agrícolas, ganaderas, y a su madre también se involucraba de la misma manera, realizaban labores del hogar como ayudar con la comida, poner la mesa, el cuidado también de su habitación, y sus hermanas si se implicaban igual. ¿Cómo era la organización de las labores Bien. en su casa? Aparte de las labores que hacía con mi padre, con mi madre, pues nos mandaba a labores como traer agua a casa, porque no había en aquel entonces un agua clorificada ni entubada. Teníamos que traer leña para cocinar porque no teníamos gas ni electricidad. Eso teníamos que ir al bosque, cortar la leña y traerla en bultos y tener la leña para cocinar. Incluso para barrer no teníamos a veces una escoba. Íbamos a cortar ciertas ramas de un arbustos que eran especiales para hacer las escobas y con eso barríamos. Entonces, en esos aspectos nos involucraba, o también, bueno, a cocinar no, porque éramos muy pequeños, la verdad que eso no, recuerdo que no lo hacíamos, pero sí en ciertas cosas sí nos involucrábamos, tanto hermanos como hermanas, y nos involucraban porque éramos también algunos, ya digo, fuimos 9 hermanos, somos 9 hermanos, todos aprendíamos y colaborábamos, porque también yo debo recalcar que eso me ayudaba, y ahora puedo cocinar, puedo planchar, puedo barrer, puedo hacer las faenas que sea mi madre, igual porque las aprendí desde ahí.